la ven. Sara es instructora de Cábala. Muy bien. Y estaba comentando antes de que Sara entrara que Cábala tiene tres formas de decirse. Depende en qué idioma lo estés diciendo. Puedes decirle Cábala, que es en español. Puedes decirle Kabbalah, que es en hebreo. Puedes decirle Kabbalah, que es en inglés. Pero al fin del día son tres sílabas. De hecho, la primera, K, puede ser con C o con K, depende cómo quieras escribirlo. La segunda, que es ba, puede ser con una sola B o con dos B, depende de qué idioma lo estés escribiendo. Y la sí es la. A veces terminan con H, pero bueno, el punto es, la Kabbalah nos va a contar Sara qué es lo que significa. Pero antes de darle la palabra a Sara, Sara es instructora de Kabbalah o de Kabbalah. Como ya tú nos vas a decir cómo te gusta decirlo. O dilo de una vez. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le dices tú? Cábala. Ella le dice Kabbalah, ok. Sara se convirtió en una instructora de Kabbalah. Ella, ya la van a escuchar, habla excelente, explica muy bien. Y su vida se transforma, porque no era instructora antes de entrar en la Cábala, hacía otras cosas. Entonces vamos a empezar por ahí. Primero, no, mentira, tengo que empezar preguntándote si puedes decirlo en palabras relativamente simples, ¿qué es la Cábala? Bueno, la cábala es una sabiduría ancestral, primero que todo, porque sabemos que ahorita estamos muy bombardeados de mucha información y muchas veces pareciera que muchas de las cosas que desde hace miles de años la cábala comparte, pareciera que hoy en día cuando tenemos acceso a las redes sociales, pareciera que la cábala es algo como que está alineándose a todo lo que se está descubriendo, cuando más bien la cábala con su sabiduría ancestral que incluso precede a todas las religiones, ¿ok? Explica mucho de lo que significa el sistema de sincronización de todo lo que existe. Y nosotros, de manera general, cuando estamos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, operamos dentro de sistemas, pero no lo vemos así porque estamos muy centrados en ciertas particularidades sobre las cosas que nos pasen y no podemos ver la película mucho más grande. Y eso nos conduce justamente al concepto de la cábala. La cábala nos conduce a retornar a esa conciencia semilla de que nosotros somos parte de un sistema que tiene una perfección y una sincronización. Y profundizar en la sabiduría de la cábala, que es súper profunda, nos llevaría no solamente una vida, sino muchísimas más, para poderlas llegar a penetrar a la cábala. Nos conduce al retorno a esa conciencia sobre lo que ya nosotros naturalmente conocemos. Ahora bien, Ajá. ahora, ese conocimiento Uh-huh. está en algún lado. Entonces, ¿dónde está ese conocimiento y cómo llega ese conocimiento a gente como nosotros? A ti específicamente que te convertiste en instructor. Bueno, fíjate que como dije anteriormente, eso tiene todo lo que está fundamentado en la cábala, está fundamentado desde el libro que se llama libro, pero realmente a nivel cuántico metafísico es el libro del esplendor, que es el Zohar. Y cuando nosotros estudiamos el Zohar, El Zohar, Z-O-H-A-R. exactamente, cuando nosotros estudiamos el Zohar, penetramos en lo que representan las historias desde el momento de la creación, pero sobre todo profundizamos en los códigos que están imbuidos en el estudio progresivo del Zohar. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de Cábala, cualquiera que investiga, sobre todo en la jungla de Google, va a encontrar que, por ejemplo, la Cábala está muy vinculada a la parte esotérica del judaísmo. Como podemos ver ahorita, cuando escuchamos, por ejemplo, a psicólogos, psiquiatras que ahorita inundan las redes sociales, que también grandes meditadores que están involucrados principalmente en la medicina, después se involucraron con respecto a profundizar en la espiritualidad, consigues todos los conceptos del Zohar y todos los conceptos que explica la Cábala, de alguna manera explicados por diferentes ramas hoy en día a través de las redes sociales. Entonces, de manera muy sencilla, el Zohar, por supuesto, cuando lo profundizamos, entendemos que así como todo lo que existe tiene una sincronización, todo el proceso de descubrir el Zohar y descubrir la Cábala ha sido un proceso que desde hace miles de años atrás se ha vivido y ha comenzado desde la parte más oculta y secreta. Por eso también eso se menciona como el misticismo, etcétera, etcétera. No tenía acceso a la Cábala todo el mundo, ¿ok? No tenía acceso porque básicamente en tiempos muy lejanos la conexión con
ese mundo cuántico, con ese mundo que también se describe a través de una fuerza superior que tiene diferentes nombres para diferentes culturas espirituales o religiosas. En ese momento, en esa conexión, era muy próxima a que todo se revelara, ¿no? Se curaban los enfermos, no existía la tecnología que existe hoy en día y se curaban los enfermos, se accedía a información muy profunda em, sobre temas que, por ejemplo, Perdón, para entender. Se ok. curaban los enfermos utilizando la cábala. ¿Eso es lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que en ese tiempo el acceso a esa energía superior que describimos como Dios, Creador, Hashem, como lo queramos llamar, digamos, el canal era muy corto. Entonces, en ese tiempo, tener acceso a esas herramientas, a esa información tan profunda, era verdaderamente poderoso, porque también podía ser utilizada de una manera no correcta. ¿Ok? Entonces, por supuesto, entonces eso no era una sabiduría que estaba abierta a todo el mundo. Era una sabiduría que estaba verdaderamente bien reservada a ciertos niveles de conexión o de jerarquías. ¿Ok? Pero en el tiempo, y vemos ahora, eso ha cambiado. ¿Ok? La cábala hoy en día la podemos entrar en cualquier red social y si tú estás involucrado en explorar algo en la red social con el tema de los algoritmos de espiritualidad, te va a aparecer cábala. O te va a aparecer alguien hablando de cábala. ¿Ok? En esos tiempos no era así. Ahora, Sara, ¿quién escribió el Zohar? Zohar es un libro, me dices. Sí, ¿Quién es un libro. escribió? ¿Quién lo escribió? El Zohar, por supuesto, cuando nosotros profundizamos en el estudio del Zohar, hay cosas que para quien le cuesta mucho ver para creer, lo va a cuestionar. Pero está bien, muy bien. La Cábala pide que cuestionemos todo, que no nos quedemos con los conceptos, porque si no, justamente nos convertimos en personas muy religiosas que nos fundamentamos solamente en conceptos muy lógicos. ¿Ok? La Cábala invita justamente a romper esa parte de nuestras creencias y nos profundiza sobre nuestra propia conexión interior. Entonces, el Perdón, Zohar fue perdón, escrito. Sara. Ay, sí, sí. Perdón, Sara. Fíjate que el programa de hoy, cuando Samuel me sorprende diciendo que se va a llamar acerca de todo lo del Cábala, yo puse como título Rompiendo Reglas. Pero definitivamente me llama mucho la atención algo. Yo creo que este conocimiento ancestral, como se está manipulando hoy en día y estaba escondido en la antigüedad, es porque primeramente tenemos que buscar como un equilibrio internamente el ser humano para poder accesar hacia esa información. En cualquier forma, un niño lactante no le puedes dar comida sólida, sino primero tiene que tener una alimentación básica para que el estómago se forme. Hay estudios de la Universidad de Harvard específicamente que habla que debemos tener como una especie de unos principios básicos donde el ser humano debe accesar primeramente para yo creo que poder accesar a toda esta información ancestral a la cual tú hablas, ¿no? Que estás hablando de algo bastante, bastante profundo. Y la Universidad de Harvard habla específicamente que lo primero que tenemos que tener es un pensamiento positivo de uno mismo hacia la vida. Eso es lo primero. Me Y encanta, me encanta eso que dijiste, José Y Luis. eso que Además, todavía no nos conocemos. Ya va, espérate un momento. ok, Eso que todavía no nos conocemos personalmente. Posteriormente nos llama a ser más resilientes, que tenemos que tener más compromiso con lo que queremos desarrollar en la vida. Evitar la procrastinación, estar evitando. Muy importante ser agradecidos en la vida. La quinta dice hacer ejercicio físico, por supuesto, ¿sabes? Y juntarnos con gente positiva. Eso para mí sería como el alimento básico del niño lactante que todos somos en algún momento o que todavía seguimos siendo para poder después saltar a toda esta información ancestral a la cual tú hablas, que me parece sumamente profundo, porque una persona que no haya cumplido como estos primeros pasos básicos, ¿cómo va a accesar a algo de romper reglas y eso cuando todavía ni siquiera tienen conocimiento de sí mismo? No sé qué opinan ustedes dos, el dueño de la mesa y tú. bueno, No, Sara, dinos tú por qué le dijiste que te encantó lo que te digo. me encantó porque puso un ejemplo súper, súper increíble para todo lo que después argumentó. Fíjate que él puso el ejemplo del bebé que va a ser amamantado, que necesita un proceso para madurar. Pero cuando nosotros vemos a un bebé que acaba de nacer, vemos que él intuitivamente, o sea, naturalmente, gira su cabeza al momento de tener hambre y abre la boca. Y naturalmente succiona. Él no ha necesitado un protocolo previo para explicarle de qué manera puede reaccionar para poder subsistir sobre su necesidad de comer. Entonces, ¿acaso él
él aprendió antes de nacer cómo tenía que alimentarse y de dónde tenía que alimentarse y qué parte de su cuerpo utilizar para alimentarse. Entonces, me encantó el ejemplo por eso, que él inclusive mismo lo trajo. Sí es cierto, y eso es parte de lo que justamente inclusive la misma Cábala lo explica, porque por ejemplo, en el libro El Esplendor, el Zohar, hablan de la ciencia, traducido en explicar, por ejemplo, zonas del cuerpo en donde están relacionadas con emociones. Hablan del colesterol bueno y del colesterol malo. Entonces, imagínense miles de años atrás y que hablen de esto. ¿De dónde lo sacaron? Por ejemplo, la tabla periódica de química, ¿de dónde salió? Fue Eso, básicamente eso está en el Zohar. eso, claro, no sale la predicción de la tabla periódica, pero sí entendemos que cuando vamos a buscar la semilla de donde nace la tabla periódica, por ejemplo, viene de ese mundo intangible donde no hay estudios a nivel de la ciencia, que está muy bien, porque eso es parte. La ciencia también viene de un proceso digamos, de conexión del hombre con ese lugar infinito, con esa energía infinita que existe, que tiene diversidad de nombres, y que a través de esa conexión y propósito de alma, al llegar aquí a este plano, y eso todo lo explica acá la Cábala, trae el trabajo, trae la misión, trae el propósito, ¿ok? Entonces, parte de lo que él explicaba, de lo que explicaba José Luis, me encantó, porque de manera sencilla, cuando nosotros empezamos a estudiar Cábala, empezamos a darle un sentido más auténtico y más de semilla, sobre todo eso que él explicó sobre la conciencia interior, sobre esa conciencia que nosotros tenemos una fuerza interior y somos parte de un sistema de perfección y somos en sí mismos perfectos, solo que nuestra descripción imperfecta proviene justamente de las cosas que vinimos a poder superar en este mundo para poder entonces desde allí acceder a la versión, eso que escuchamos también por las redes sociales, a la versión más elevada de mí mismo. Pero nosotros podemos tener inclusive información increíble de la ciencia, podemos tener información increíble sobre nuestros parientes o nuestro contexto donde crecimos, el país, la cultura, sobre cosas que nos convienen y cosas que no. Pero ¿por qué a veces vamos a hacer cosas que sabemos que en lo particular no nos hacen feliz, no nos llevan a un término mejor y terminamos haciéndola, teniendo aún esta información, teniendo aún todo el conocimiento, libros y todo lo que tenemos hoy en día, sobre todo expuesto para que nosotros podamos crecer y evolucionar y transformarnos y sobre todo acceder a la plenitud que estamos destinados a acceder. Entonces, por eso me encantó el ejemplo de José Luis, porque es como las dos caras de la moneda y ambas necesitan existir, porque hay muchas personas que van a conectar desde la conciencia de que yo necesito vivirlo, experimentarlo, inclusive a veces hasta sufrirlo para poder crecer. La Cábala dice, no necesitamos pasar por sufrimiento para poder crecer. Y la Cábala también explica, el dolor es inevitable. Una mujer que da luz. El placer más grande de una mujer es tener su hijo en los brazos una vez que da luz. Pero antes de eso, previo, pasa por un dolor. Entonces es un proceso, ¿no? Ahora, Sara, Uh -huh. mira, este programa se llama Sentido Común. Uh -huh. Entonces, aun cuando yo obviamente antes de invitarte tengo mis propias convicciones con respecto a la Cábala, quiero tratar de darle el contexto del sentido común a lo que estamos conversando. Uh -huh. Y me da la impresión que una de las premisas sobre las cuales tú desarrollas todo el argumento es que hay un alma que está en algún lado y viene y se vuelve ahí y regresa y se vuelve a ir, que yo creo que se llamaría reencarnación. Uh -huh. Ahora, tú hablas de eso como que es un hecho, porque es un hecho. Hablaste hace un minuto de los científicos, que la Cábala le dice a los científicos, y tú le preguntas a un científico lo que estamos hablando y nos puede mirar como que estamos locos los tres, como que no tenemos ningún sentido común. ¿Cuál sería tu observación con respecto a quienes observan estas aseveraciones como argumentos que no tienen sentido común? Y perdón que te interrumpa, un cibernauta, de la cual pues siempre es nuestro fiel persona que nos sigue a través del programa, dice, hay una diferencia entre el Cábala judía y el Cábala cristiana, porque las dos, gracias Sara por tus palabras, te está diciendo. Bueno, vamos a empezar por las personas para darle care, porque a la final ellos son los que hacen el programa, por eso estamos aquí, ¿no? La Cábala, o sea, la Cábala es una sola, ¿ok? Ahora, no conozco la Cábala cristiana, no la conozco, la verdad, soy muy sincera. Lo que sí sé es que, por lo menos, la Cábala que yo he estudiado, la Cábala que he practicado y con la que estudio con mis maestros, yo pertenezco a la comunidad del Centro de Cábala,
proviene de la conexión con Rabbi Shimon y por lo menos en el caso del Kabbalah Center, de un linaje que incluye a Lari, a Rabashla, a Rat Branwell, Rat Ber y Karen Berg. No conozco la Cábala cristiana, pero lo que sí puedo decir que el fundamento de la Cábala es que todos nosotros volvamos a la conciencia semilla, a la conciencia de conexión y unificación, con eso que existe y está sincronizado. Lo he dicho muchas veces porque para nosotros es muy difícil sentirnos sincronizados con todo lo que existe. ¿Ok? Entonces, no puedo responder sobre la Cábala cristiana, perdón, pero... Tú eres judía, tienes nombre y apellido judío, pero no necesariamente significa que No, seas. no, sí, pero en mi familia, tengo familia con mi esposo que sí son judíos. Pero tú no. Sin Yo no. embargo, Sin embargo, estudias y enseñas la filosofía del misticismo judío. Qué interesante. sí, porque una de las cosas que dentro de nuestra comunidad, por lo menos me voy a enfocar en eso, del centro de Cábala, desde el momento en que, por ejemplo, el Radber y Karen decidieron traer la Cábala, la sabiduría de la Cábala, que fue en el año 1971 que Karen le dijo al Rad, ¿por qué no abrimos un lugar y empezamos a dar clases a todo el mundo sin discriminar qué religión tiene, ni qué cultura, ni nada, ni color, ni etnia, ni nada, ¿no? Entonces, desde ese momento, básicamente fue cuando empezó a manifestarse todo el proceso, lo que por lo menos dentro de mi comunidad, el Centro de Cábala, compartimos como la sabiduría de la Cábala con este linaje. La sabiduría es para cualquier persona. La sabiduría puede, inclusive, si tú decides, si tú eres católico y estudias la Cábala, te vas a convertir en un mejor católico. ¿Ok? Y eso es muy valioso. Si tú eres espiritual y no tienes ninguna conexión específica con ninguna religión, eso te va a convertir en una persona con mayor discernimiento y sobre todo te va a convertir en una persona verdaderamente espiritual. ¿Okay? La espiritualidad es como un genérico, para decirlo así, es un concepto genérico. ¿Por qué? Porque abarca la práctica de cualquier forma religiosa, pero realmente está en tu interior. ¿Okay? Sara, y nosotros nos vamos a convertir en mejores comunicadores si respetamos las pausas comerciales que vienen ahorita. Porque el Cábala sabe muy bien que tenemos que estar en comerciales, ¿verdad, Samuel? En 15 segundos, sí. Si no, el Cábala, o sea, el de arriba nos corta la comunicación, ¿entiendes? Ese es el ancestral que dice, mira, hay que cortarlo porque vienen comerciales. Pero vamos a volver porque... Pero nos quedamos también, nos podemos quedar aquí en la... Ok, mira, Sara, ahorita estamos en... Ok, no te escucho. No me escucha, José Luis. Ahora sí. Ahorita, nuestra plataforma primaria es la radio WQEA en el sur de la Florida, pero salimos también, obviamente, por eso te ponemos en cámara, en Instagram, en Facebook y en YouTube. O sea que ahí nos están viendo. Entonces no quiero que quememos información que aquellos que nos estén escuchando en radio necesiten escuchar. Pero te comento... Qué formal eres, Samuel. No, pero claro, porque es importante. No. Pero, o sea, imagínate tú que tú estás manejando y estás escuchando esto y te gusta, ¡pum!, comerciales. Bueno, eso significa que la gente tiene que suscribirse al canal si quiere tener el área VIP. Pero no, yo respeto a los que están en la radio. Si vuelves de comerciales y seguimos hablando, ya, ¿y cuándo dijeron todo eso que no me enteré? Es verdad. Porque hay un par de cosas, Sara, la pregunta que te dice que quedó en el aire todavía, el tema de la presunción de que hay un alma que va y viene y que los científicos pueden no estar de acuerdo con eso. Bueno, no, los científicos es muy grande. Hay científicos que no están de acuerdo y hay científicos que sí están de acuerdo. Quiero que toquemos ese tema. Y también vamos a tocar, porque tú comentabas de no hay cábala cristiana. Perdón, tú no dijiste que no hay, claro. Tú dijiste que tú no la conoces, si la hay, tú no sabes cuál es. Y que la que tú conoces es la cábala judía y que tú o sea, te has desarrollado sobre la base de este linaje que comenzó el Rav Berg, creo que es el apellido. Ahora, dentro del judaísmo, los judíos ortodoxos, hay una norma según la cual para tú poder estudiar cábala tenías que tener mínimo 40 años de edad, conocerte la Torá, el Viejo Testamento, de memoria, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero hay 3 o más condiciones, requisitos, pero obviamente tenías que ser judío, de acuerdo a la interpretación de la ortodoxia.
Y el que rompe esa tradición es Radberg, ya ¿cuándo me dijiste? En 1971. Karen, sí, Karen, la primera vez que Karen le dijo, abramos esto, fue en el año 1971. Mira, que hay algo muy interesante, muchachones, y a mi querida Sara también. Inicialmente, Joseph nos hizo un comentario, apenas arrancamos el programa, nos decía que el show iba en decadencia porque Samuel ni siquiera dijo buenos días, no dijo nada, no ofreció café, no dijo nada. Pero ahora Joseph se reivindica diciendo, tiene razón Sara, creo que los cristianos usan la sabiduría del Cábala para poner énfasis en su fe. A lo mejor te tiró una concha de mango porque este Joseph tiene este tipo de cosas, ¿no? Gracias por compartir este tema. Y ahora le dice, todo lo que promueva la mejoría del ser humano es bueno. O sea, ahorita te está lanzando flores, mi querido Joseph, a ti, Samuel. No, a mí Cuando, no, eso es con Sara, eso no, no no, conmigo. no, porque está hablando del show, Aníbal. Que No, gracias por no. compartir Joseph, este tema. hasta que yo no traiga un cachito o un pastelito de guayaba, Joseph no me la va a perdonar. No te preocupes, yo Oye, traeré uno. yo voy a averiguar cuál es el desayuno típico de los peruanos, porque acuérdate que Joseph es peruano. Joseph está en Perú, está aquí. No, está aquí, él vive creo que por West Palm Beach, algo así, Okay. o en Boca Ratón. Él vive en estas áreas de mucho dinero de latinos retirados. Sara, yo no sé si escuchaste, pero no me acuerdo si lo dije, ya estabas aquí o no, pero hay gente en muchas partes del mundo que escuchan el programa. O sea, vamos a ser sinceros, nosotros estamos apenas comenzando, tenemos menos de un mes en el show y estamos comenzando a construir audiencia. Sin embargo, dentro de esa audiencia que todavía es limitada, hay gente en Israel, en España, en Chile, en Perú, él es peruano, por eso me acordé del comentario, pero de Perú, y por supuesto de Venezuela, y aquí mismo en Estados Unidos que nos están viendo. Y mira, te das cuenta, estamos hablando tonterías, estamos haciendo tiempo para regresar yo no sé comercial. Yo no sé si tonterías o no, yo lo único que digo es que el astral está diciendo que ya en 20 segundos estamos de regreso nuevamente. Okay. Claro, porque aquí yo estoy conectado a mi glándula pineal y mi glándula pineal con el astral me está diciendo que en tan solo 20 segundos tenemos conexión otra vez. O sea que la CanTV vuelve a poner, llega la luz, pues. Vamos a Pero también invitar a que pongan preguntas. Claro. Aquí Joseph vuelve a hacer otra pregunta. Mira, dice Sammy, no tiene perdón que haya aparecido en Boca Ratón con un... Vamos de regreso por WQA 1140. Ya estamos de regreso. Muy buenos días nuevamente a nuestros amigos oyentes en WQA que nos estaban escuchando y vino el corte comercial con el cual, gracias a Dios, la estación continúa en el aire. Y estamos con Sara Cohen, ella es instructora de Cábala. La Cábala, esta manifestación del misticismo judío que tiene profundas repercusiones en la vida humana, particularmente para aquellos que conocen cómo hacer uso del conocimiento que la Cábala ofrece. Dejamos en el aire una pregunta y Sara estaba comenzando a contestarla, pero tuvimos que cortar. Sara, decíamos que hay científicos que no necesariamente coinciden en que esto que estamos hablando tenga algún sustento en la vida real. Entonces, ¿qué le dices tú a esos científicos? Bueno, a los científicos y a todos nosotros, porque como dije anteriormente, el ser humano va a tener siempre, hay un grupo de seres humanos que va a tener una tendencia a darle lógica a todo lo que quiera aprender en su vida, de manera general, buscarle la lógica. Hay otro que le va a dar tendencia más a conectar con el aspecto emocional y lo va a experimentar desde la emoción. Y hay otros que están haciendo trabajo espiritual y están integrando ambos, porque realmente necesitamos ambos, necesitamos la cabeza y necesitamos el corazón. Yo estoy muy optimista y muy contenta porque he visto en las redes sociales, por ejemplo, hay un médico español, ahorita no recuerdo su nombre, que le está haciendo mucho énfasis, por ejemplo, en estudios que han hecho otros científicos, otros ¿El doctor Mario Alonso Puig, será? Él es uno que tiene mucho, es más, tú escuchas a Antonio Puig y tú dices, cábala práctica, ¿ok? Y fíjense que no, es otro médico, no, de verdad no sé el nombre, no recuerdo el nombre, y él está hablando mucho del tema de la reencarnación desde la visión médica. O sea, ya se está escuchando, ya no es como los tiempos de antes que esto no tenía sentido. Cuando me hablabas, me preguntaste sobre, y eso iba a ir increciendo, o sea, eso va a suceder, es inevitable. Nosotros vamos hacia una evolución espiritual y con este tiempo en donde estamos en la era de Acuario, en donde estamos, y Acuario representa la conciencia, Acuario representa la comunicación,
el intercambio de la comunicación, los puentes que creamos con la comunicación. Entonces, estamos en este tiempo, ¿no? Entonces, fíjense algo, cuando hablamos de la reencarnación, por supuesto, esto es muy profundo, sobre todo porque puede ser un tema que en algunas creencias religiosas o espirituales, la reencarnación no es reconocida como tal. Pero llevemos la manera práctica. ¿Por qué nosotros sentimos eventualmente, si vamos a una reunión y conocemos gente nueva, sentimos una conexión muy especial y terminamos diciendo, esta persona que conocí, sentí que la conocía de toda la vida? Nos pasa, ¿verdad? Igual nos puede pasar al revés. Llegar a un lugar y sentir cierto rechazo por cierta persona y esa persona ni siquiera nos ha hablado y ni siquiera ha hecho nada como para poder justificar dentro de nuestro sistema de comportamiento un poco reactivo de que no me gusta algo de esa persona, no me gusta eso cuando se acercó, no me gusta lo que dijo. Y ya establecer ciertas creencias sobre esa persona, ¿no? Y eso tiene que ver con las memorias de vidas pasadas. También pasa mucho que vamos al lugar y sentimos que ya estuvimos ahí. También pasa que eventualmente estamos teniendo una conversación y sentimos que ya la tuvimos. Todo eso habla de una memoria que tiene que ver mucho con lo que la cábala también se fundamenta, que es la ley de causa y efecto. La cábala se fundamenta en la ley de causa y efecto. Sara, perdón que te interrumpa. Joseph dice, ¿qué sugieres tú para aquellos que buscan perdonar a otros o el perdón propio a través de la cábala? Muchos sufren por esto y llegan a depresiones. Perdón que te interrumpa, pero es que como... No, me encanta, porque además se trata de eso, se trata de las preguntas que hagan. Fíjense una cosa, todos nosotros... Ajá. Antes de que respondas, ¿el doctor será Manuel Sanz Segarra? Ese mismo es. Correcto. Qué interesante, porque hablando de sincronicidades, alguien me mandó, una prima de mi esposa, me mandó a este doctor en un speech ahí en WhatsApp, hablando de lo que tú acabas de mencionar, por eso me acordé. Perdona que te interrumpí, por favor respóndele a Joseph. Fíjate, todo el proceso, dimos el ejemplo cuando José Luis habló sobre lo que hablaba Harvard, justamente de eso, de cómo transitamos básicamente nuestra vida y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a crear una vida mucho más conectada con plenitud, ¿no? Explicó la salud, explicó conciencia positiva, etcétera, etcétera. Eso es un nivel de conexión. Cuando nosotros empezamos a estudiar Cábala, lo primero que empezamos a profundizar es el entendimiento de que existen los sistemas. Okay, así como existe el sistema educativo, el sistema político, el sistema solar, okay, y nosotros operamos dentro del sistema, los sistemas con los que funciona nuestro cuerpo, ¿correcto? Y dentro de nuestras relaciones, que es el primer escenario donde nosotros podemos exponernos para crecer, okay, existen sistemas de comunicación. Existe entre nosotros sistemas de cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace la cábala de manera práctica cuando nosotros la empezamos a estudiar? Por lo menos en la propuesta que hace el Centro de Cábala. Porque sabemos que también podemos estudiar en YouTube, pero queda todo como la información queda como muy flotando porque no la puedes integrar, es mucho más desafiante, ¿no? Pero independientemente de eso, cada quien tiene un camino para buscar su propio camino. Cuando nosotros estudiamos la cábala, vamos viviendo un proceso en donde comienza por entender de que somos parte responsable de todo lo que sucede alrededor y que eso es el efecto de todo lo que sucede adentro de nosotros. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me cuesta mucho reconocer cuáles son esas potencialidades que yo tengo, pero sobre todo lo que más nos cuesta a los seres humanos es reconocer aquello en donde quizás no somos tan potenciales, ni tan brillantes, ni tan guau, ni tan bien comportados, si más bien rechazamos esa parte de nosotros cuando somos egoístas, rechazamos esa parte de nosotros cuando sentimos celos. Es más, nos describimos a nosotros mismos como nada envidiosos. Y resulta que una frase tan sencilla como, me encanta ese pantalón, pero yo no lo puedo tener, ya eso es una expresión de una frecuencia que describe la energía de envidia. Pero claro, tenemos todo muy conceptualizado en base a cosas muy estructuradas, rígidas, porque además funcionamos con un pensamiento muy lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos estudiando la cábala, vamos entrando a nuestro mundo interior en base a lo que esta sabiduría nos comparte sobre el concepto de un propósito por el que estamos aquí, de conocer que existen leyes espirituales, ¿ok? Que nos rigen. Porque como dijo José Luis, Harvard dice que tenemos que tener una mente positiva, pero ¿cómo se compra eso? ¿Dónde se obtiene? ¿Cómo empiezo a practicarla? Ok, me compro un libro de mantras, por ejemplo, un libro de frases positivas. Pero ¿por qué lo leo y después apenas se me atraviesa un carro por delante en la autopista? Se me sale toda la versión nada positiva sobre mis palabras, mis pensamientos y mis propuestas. Qué elegante estás diciendo.
Estoy Sara, llevándolo a mi máximo nivel de luz para que la gente pueda recibirlo desde allí, tocar la puerta, mira, entrar. Joseph te está mandando flores, muy acertada su respuesta. Como te pintas, te ves y reaccionas tal cual. Mira, Sara, yo voy a interrumpirte también en una cuestión. Es con referente a esa sabiduría ancestral con que venimos todos los seres humanos y valorando un poquitico la parte de la reencarnación de lo que dice Samuel, que puede estar de alguna manera avalada o no por algunos científicos. Yo he visto, soy padre de 3 hijos, pero me he rodeado siempre de mucha gente que tiene muchos hijos y me doy cuenta que pareciera que cuando uno llega a esta vida, elige este cuerpo físico para caminar este espacio de tiempo en la tierra, ya uno como que viene con esas partes que uno necesita reparar y se hacen los locos. Te estoy hablando desde bebé. Yo he visto niños pequeñitos que son egoístas, pero totalmente. Totalmente. Ay, mira, dame un poquito de tal cosa. No, eso es mío. O gente que es celosa, posesiva, o gente que es agresiva desde bebés. O sea, pareciera que si uno pudiera de alguna manera evaluar y ver con una lupa a un bebé, ya te das cuenta que como que la reencarnación o no sé, o el propósito de vida por lo que viene ya se ve desde pequeño, ¿no? Y a medida se va distorsionando de grande. Yo no estoy seguro de eso. O No, sea, no estás seguro. ¿Tú te imaginas Ajá. que hubiéramos visto a Hitler de bebé? ¿Cómo nadie se hubiera imaginado? No, muy probablemente sí. Lo que pasa es que estamos hablando de demasiados años atrás. Bueno, Pero fíjate sí. una cosa lo que dice Samuel, ¿no? Y también voy a aprovechar otro ejemplo, porque quizás el ejemplo que pone José Luis puede ser, quiero enriquecer el ejemplo para que cualquiera que esté escuchando, de los que están escuchando, hagan el discernimiento y empiecen a profundizar en el pensamiento, inclusive a llevarlo a su interior, que es la idea, yo imagino, de la propuesta de esta invitación. Claro, claro. Fíjense algo, Samuel puso un ejemplo, pero yo les voy a dar otro. ¿Ustedes han visto algún video de un niño que, por ejemplo, está peleando con su hermano y el hermano ni lo toca y el niño empieza como a montar un drama, pero un drama que parece una telenovela, que si fuese actor adulto no lo hiciera tan bien, ¿correcto? ¿Sí o Sí, no? Lo han visto, claro, ¿verdad? claro. Bueno, y fíjense que ahí aparentemente, o sea, ¿de dónde ese niño sacó ese libreto de cómo ser víctima? De cómo comportarse desde ese lugar de victimismo a su máxima potencia a nivel de telenovela latinoamericana. Entonces, como lo dijiste, José Luis, y lo dijiste muy acertado, nosotros vinimos inclusive con un cuerpo que está diseñado para el propósito por el que vinimos. Por supuesto que cuando uno habla de esto, por eso necesita ir estudiando progresivamente la cábala, porque son capas tras capas que hay que desmontar para poder uno mismo a través del discernimiento, porque una de las cosas que compartimos siempre cuando inclusive hacemos el curso de Cábala 1, que es el curso más, digamos, más misericordioso y a la vez más profundo sobre volver a casa, a nuestro mundo interior, una de las cosas que decimos en la primera clase es, no creas nada de lo que vamos a decir a partir de ahora, dentro de todos los cursos que puedas conectar dentro de esta comunidad, discierne todo. Porque estamos aquí para hacer el discernimiento, porque cada uno tiene un camino único, inclusive. Ya va. ¿A qué te refieres con discierne todo? O sea, por ejemplo, yo acabo de decir. Decide si es verdad, ¿qué significa discierne? Ok, por ejemplo, hoy estamos hablando de la reencarnación, ¿verdad? Va a haber gente aquí y yo quisiera que hay gente que está escuchándonos que diga, no creo en eso. Pero que pregunte a sí mismo el ejemplo sobre qué pasa contigo cuando te conoces a alguien y sientes que lo conoces de toda la vida. Y que sobre todo, por lo mínimo, se quede con ese ejemplo y cuando lo vuelva a experimentar, hable con esa persona y le haga preguntas a ver si tiene cosas en común con ella misma. Cosas de su historia, de su vida, cosas que le han pasado de la infancia. Y cuando nosotros hacemos esta práctica, estamos practicando el discernimiento. O sea, no nos quedamos con que simplemente aquí escuchamos que la reencarnación existe y tenemos que creer en eso. No. Es cuestionarse todo. Es que no lo tomes todo como una verdad absoluta. Y aprovechando esto, mi querido Sammy, yo quiero preguntar, yo soy una persona que creo fielmente que existe una energía, para mí, llamado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mí, que me hace feliz, me hace contento, me siento que me ayuda a cualquier challenge en la vida, a cualquier reto y a caminar de una vida mejor. Pero también, como dice, por las bocas, porque si las cosas vuelan, me han dicho que me ponga esta cosita roja.
Entonces, mira, Samuel también tiene, dice que esto y que evita los malos ojos, no sé qué cosa. Esto es cierto, Sara. A mí me encantaría Sara, que antes que termine el programa, muéstranos la tuya, tú tienes que Sara, tener una. Sara también tiene una suya. Déjame, déjame ver. Déjame ver. Ahí está, exacto. Y ella la tiene con una crucecita, ¿no? No, La tiene con No. es nudo. Son los nudos que se hacen. O sea, que el más ordinario fui yo porque yo fui a una tienda de estas de regalo y me agarré una cinta. Mira, yo no sé. No, deja que Sara explique eso, pero primero hazle tu pregunta. Pues ya le dije, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense, queremos abordar muchos temas en un solo espacio que vamos a volver a la gente así como que, bueno, queremos otro. Fíjense algo. Por supuesto que la cábala profundiza en todo aquello que tiene detrás una conciencia. ¿Se acuerdan que hablé, por ejemplo, comprar un libro de pensamientos positivos? Eso puede ayudar a personas porque todo lo que existe nos puede ayudar. ¿Ok? Nosotros no podemos desechar nada de lo que existe. Ravashla, uno de los maestros del linaje del centro de Cábala, explicaba un concepto muy bonito que era todo tiene derecho a existir. ¿Ok? Y cuando digo esto, quiero decir que la Cábala va a proponer, por ejemplo, el hilo rojo. Pero nosotros necesitamos explorar en la profundidad del concepto de qué significa ponerse un hilo rojo. Ya va, Sara, pero hace 3 minutos nos hablaste de discernir. Exacto. Y ahora nos estás diciendo que todo vale. ¿Cómo yo discierno entre todo eso que está ahí disponible, qué es verdad o no, qué me es útil o no, qué me enriquece o me empobrece? En la medida que tú te conectes con tu alma te va a direccionar como un GPS espiritual a donde tú tienes que conectar. Y cuando tú lo conectas, para ti va a ser casi que orgánico, casi que lo conozco. Que es intuitivo, como que la intuición te dice para dónde ir. La intuición es una forma de describir la manera en que nosotros hemos hecho trabajo previo de acceder a esa fuente superior que la llamamos Dios, el creador, el universo, como la queramos llamar. Cuando nosotros hacemos y fomentamos constantemente a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones, conectar nuestras emociones a nuestros pensamientos de manera iluminada, de manera, como lo llamamos en la cábala, proactiva, nosotros estamos creando una relación muy poderosa con esa fuerza superior. Y de alguna manera, cuando tenemos ciertos comportamientos en donde quizás nos tomamos un minuto para reflexionar sobre los celos que estoy sintiendo, la rabia que estoy sintiendo, justo en ese momento soy rescatado por esa luz interior que está dentro de mí. Dios está dentro de todo, cada uno, Dios el creador, está dentro de todos nosotros. Entonces es como rescatarnos y volver a ese punto en donde nos encontramos y desde allí accedemos al discernimiento. Pongamos que el discernimiento, pongamos que tiene dos rutas el discernimiento. Una ruta en la que se fundamenta en base a mis creencias. ¿Ok? No, yo creo en esto, yo voy a tomar decisión porque creo en esto, porque en el pasado me pasó, lo logré, no lo logré, aprendí lo que aprendí. Eso es una ruta. Y hay otra ruta, que es la ruta que la ciencia describiría como el hemisferio izquierdo, que es la ruta más creativa, ilimitada. Es la ruta en donde nosotros no vemos que eso es como un obstáculo, sino lo vemos como un desafío y queremos atravesarlo. Donde sentimos impulso, inspiración y empuje, ¿ok? Entonces, en esa ruta de discernimiento, tú te atreves a abrirte para cuestionar y para tú mismo poner en práctica eso que te llegó como información. Y es ahí donde tomas tu decisión. Y entonces la cábala, ¿en dónde entra? Me imagino que en el segundo ejemplo que tú dices, entra como herramienta para ayudarte a discernir. La cábala no desecha lo que aparentemente es negativo y la cábala no se enfoca solamente en lo que aparentemente es positivo. La cábala, como dije anteriormente, la cábala reconoce que todo lo que existe tiene derecho a existir. ¿Ok? Y todo lo que existe viene porque nos trae algo que va a despertar un aspecto de nosotros. Entonces, esas dos rutas inclusive son muy buenas. Las dos son muy increíbles. Ahora, donde yo estoy, así como una autopista, yo siempre le explico así a mis alumnos, pongamos el cartel en la autopista, discernimiento. Yo tengo un discernimiento en donde voy a basarme en mis creencias, en las cosas del pasado que me han hecho llegar a ciertos alcances o a ciertos logros, ¿ok? Basado en aquellos escenarios y trayéndolos al presente, ¿ok? Esa es una ruta. Hay otra ruta que me dice, estoy frente a esta situación y quiero arriesgarme a hacerlo diferente. Quiero abrirme y pedir asistencia.
No quiero creer que depende de mi memoria del pasado, sobre mi experiencia, sino sobre todo lo que está por venir que desconozco de mí. Quiero arriesgarme, me produce incertidumbre, pero me aferro a creer que es posible arriesgarme a esa ruta. Y cuando entramos generalmente a esa ruta, es cuando nosotros accedemos, pero ambas rutas son necesarias. ¿Por qué? Porque Mira, muchas veces, la Cábala explica que muchas veces los seres humanos vamos a necesitar caernos muchas veces porque es parte del proceso. Entonces, la Cábala no discrimina, perdón, la Cábala no discrimina basado en que vamos a enfocarnos en todo lo bueno y todo lo espiritual y todas las cosas increíbles para convertirnos en personas buenas. No, la Cábala dice, todo lo que existe en tu vida, todo lo que ha pasado y todo lo que tú estás eligiendo